Muy buenos días, sean bienvenidos a la conferencia Liderazgo y Trabajo en Equipo, organizada por la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental y SENASA. Les recuerdo que podrán acceder a la constancia de participación de esta conferencia respondiendo una breve encuesta al finalizar. La dinámica que vamos a seguir en esta mañana será contar con la exposición de José Luis García Saavedra y posteriormente daremos pase a una ronda de preguntas, las cuales podrán realizar en el chat. A continuación, daremos inicio a nuestra conferencia, Liderazgo y Trabajo en Equipo, a cargo de José Luis García, a quien tengo el gusto de presentar. José Luis es consultor de empresas, docente de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental y ha sido gerente de recursos humanos en Tecnofarma S.A., Aventis Corp Science Perú y Host Sharing Agreb. Fue consultor senior de Lee Harrison de DBM Perú y doctor de Administración Convención en Dirección Estratégica por la Universidad San Ignacio de Loyola. Asimismo es magíster en Administración de Negocios por ESAN y es ingeniero industrial por la Universidad de Lima. Sin más preámbulo, José Luis, te invito a realizar tu exposición. Adelante. Gracias, señor Velarde. ¿Me podría pasar nuevamente el control para poder presentar? Claro, puede compartir, puede intentar compartir su pantalla nuevamente. Excelente, Ahí está, sí, claro. ya lo tengo, muy amable. Bueno, primero que nada, muy buenos días. Gracias por esta ocasión de estar con personas tan interesantes y tan profesionales como son aquellas que trabajan en SENASA. Para mí es un gusto y un orgullo estar con ustedes hoy en la mañana y sobre todo brindando un taller sobre un tema tan vigente y tan importante como es el liderazgo y el trabajo en equipo. ¿Sí? Como preámbulo, diremos que las organizaciones experimentan cambios. Permanentemente las organizaciones están experimentando cambios como los que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Cambios políticos, cambios económicos, cambios sociales, cambios tecnológicos, cambios de medio ambiente, ¿no? Y cambios, por supuesto, como la pandemia que nos ha afectado muchísimo y que sigue afectándonos el último año y medio. Y al igual que las organizaciones, los seres vivos que trabajamos en ella y que vivimos en este mundo, también sufrimos cambios. Hay una curva de cambio que es la que habla de cómo nosotros vamos desde una situación determinada hacia un nuevo inicio. Ese nuevo inicio tiene mucho que ver con la forma como nosotros lideramos, cada uno de nosotros mismos, ese cambio. Cuando hablamos de liderar, normalmente uno suele pensar que el liderazgo básicamente se centra en el liderazgo de otros, lo cual es correcto, pero también tiene mucho que ver con el liderazgo de cada uno. Hoy estamos viviendo una época donde los desafíos técnicos han dado paso a los desafíos adaptativos. Me explico. Yo estudié ingeniería industrial, Juan estudió medicina, María estudió contabilidad, Pedro estudió derecho, Rafael estudió ingeniería agrónoma, y así cada uno tiene una diferente formación. Eso que aprendimos en la universidad, en la escuela, en el posgrado, nos ha permitido poder llegar a un nivel de manejo de las circunstancias y solucionar los problemas que hemos tenido a lo largo de nuestra carrera y nuestra vida a través de respuestas técnicas, que es lo que aprendí y por eso me preparé y me seguí preparando. Hoy en día nos encontramos con un mundo cada vez más envuelto en desafíos adaptativos. ¿Qué significa eso? Significa que las respuestas técnicas no funcionan. Es importante crear, innovar nuevas respuestas, respuestas adaptativas. Por ejemplo, si hablamos del área de talento humano, las personas que trabajamos con personas, hasta hace un año y medio, ¿cómo evaluábamos? A través de una evaluación de desempeño, el jefe, trabajando con sus colaboradores, observando su desempeño y el cumplimiento de sus metas,
los evaluaba. O mejor dicho, no se evaluaba, ¿no? Porque toda persona que evalúa también es evaluada. Pero después de la pandemia, acá y en todas partes del mundo, ya los líderes, los jefes, los supervisores, no tienen a sus colaboradores para poderlos observar. Ya no lo veo trabajando porque ya no está en el centro de trabajo. Estamos en las casas. Alguien dirá, sí, pero ya estamos comenzando tímidamente a ir. Sí, pero tímidamente y algunas actividades. Hay actividades que no han regresado y no van a regresar a lo mejor nunca. Entonces, hoy nos damos con una circunstancia en la que, por ejemplo, algo que era tan evidente como evaluar, ya no es tan sencillo. Ahora, ¿cómo lo evalúo? Entonces algunos dicen, no, ya no tienes el desempeño para evaluar porque no sé cómo está haciéndolo, pero puedo medir sus metas y objetivos. Cumplió o no cumplió, eso sí puedo evaluar. Pero no es completo como antes. Es más, hay muchas empresas grandes en el mundo, por ejemplo, Google, por ejemplo, Apple, por ejemplo, en el Perú, Procter, que no están haciendo evaluación ni van a hacer evaluación en el 2020 ni 2021. ¿Por qué? Porque no quieren equivocarse en la medición. Entonces, estamos en esa situación. ¿Cómo lideramos esa situación adversa, pero sobre todo incontrolable? Por otro lado, antes, ¿se acuerdan ustedes cuando entraron a SENASA y todo el proceso de selección y reclutamiento que tuvieron que pasar para ingresar? Bueno, hoy en día los procesos de reclutamiento y selección que manejamos ya no son como antes. Antes, cuando uno llamaba a alguien para trabajar, la única partecita que era virtual, es decir, no presencial, del proceso de atracción, reclutamiento y selección del candidato, era la llamada telefónica inicial. Cuando yo llamaba y le decía, señorita Aida Pérez, sí, yo soy. Mire, soy José Luis García, la llamo porque la llamo de SENASA o la llamo de la consultora tal. Usted envió su hoja de vida, su currículum hace unos meses. Nos interesaría mucho saber si usted sigue con el interés en trabajar con nosotros porque estamos iniciando el proceso de búsqueda para el puesto que usted postuló. Ah, sí, sí me interesa. Y allí comenzaba el proceso. Y normalmente lo que te decían es, ok, la vamos a volver a llamar, o en ese momento quedaban para una entrevista personal en la consultora que trabajaba para SENASA o en la misma institución. Y ahí comenzaba el proceso presencial. Las entrevistas con recursos humanos, con los futuros jefes, ¿no? Con la institución, y uno manejaba procesos, pasaba uno por test psicológicos, por evaluaciones, dependiendo del cargo, más entrevistas, inclusive pruebas de assessment center, grupales, y después de un tiempo quedaba la lista larga reducida a una lista corta, en la que normalmente habían 2, 3, hasta 4 personas, la famosa terna, normalmente eran 3, y de ahí se escogía a la candidata o al candidato ideal, ¿no? Y una vez que la persona entraba, ¿no? Los que no entraban, se les agradecía el haber participado en el proceso, ya sea con una carta, una llamada telefónica, y a la persona que era la persona que ganaba el concurso, se le iniciaba el proceso de contratación y de inducción, ¿no? Y ahí comenzaba digamos, el inicio de su estadía en la empresa. Hoy en día, ustedes saben que eso en el 98%, 99% de los casos ya no es así. Todo el proceso, todas las entrevistas, pruebas psicológicas, entrevistas finales, se hacen virtuales. Hay millones de personas en el mundo y cientos de miles en el Perú que aún no conocen presencialmente a su nuevo jefe o a su nueva jefa, porque trabajan desde casa, ya sea como practicantes, analistas, profesionales, inclusive líderes. Entonces, el mundo nos ha llevado hacia una realidad virtual donde los desafíos son adaptativos. Y en esa realidad es que el líder, el liderazgo tiene que adaptarse a los cambios. Entonces, en épocas de cambios como estos, que para mí yo siempre asocio esta época, fíjense ustedes, seguramente varios de ustedes pensarán como yo la asocio a
a la época, por ejemplo, que estudiamos en historia, ¿no? En el colegio, cuando pasamos de la edad antigua a la edad media, ¿no? El Imperio Romano, la caída del Imperio Romano que marca el inicio de la Edad Media, ¿no? La Revolución Francesa, la independencia de Estados Unidos, la historia moderna, las guerras mundiales, la etapa contemporánea, ¿no? La caída de las Torres Gemelas y ahora la pandemia que ha sido brutal, ¿no? Entonces, el liderazgo tiene que adaptarse a eso y conducir, guiar, porque en el fondo el líder es la persona que guía a los demás, a su equipo, hacia el logro de objetivos. ¿Sí? Que el líder solo no podría, ¿no? Yo no podría lograr solo todos los retos, objetivos y metas que la empresa necesita de mi equipo. Yo necesito que mi equipo los logre. Es más, si yo no tengo una buena relación con mi equipo y mi equipo no logra las metas, yo no voy a lograr mi objetivo. El líder necesita a sus colaboradores y los colaboradores necesitan a el líder. Es una relación simbiótica, es decir, uno necesita de los otros y los otros necesitan de ese uno. ¿Sí? Entonces, la definición del liderazgo hay muchas, ¿no? Para Lucier es el proceso de influencia recíproco, lo cual estoy de acuerdo, entre líderes y seguidores para alcanzar los objetivos de la organización, mediante el cambio y de manera voluntaria. Esto es muy importante. El líder debe lograr que los colaboradores le sigan de manera voluntaria. Así logra que sus objetivos sean más eficientes y perdurables en el tiempo. La definición de Arbaiza es que es un proceso mediante el cual un individuo influye en un grupo de personas para alcanzar metas comunes. Fíjense, ya hay dos definiciones en las que la palabra influencia, grupo, equipo, ¿no? Seguidores, líderes, es recurrente. Y otra definición más, ¿no? de liderazgo es que es aquella influencia, nuevamente influencia, que es positiva para todo el grupo, es decir, que ayuda al grupo a llevar a término su propósito, a conseguir objetivos, a mantener un buen funcionamiento y a adaptarse a su entorno. Ahora, hasta el momento hemos mencionado grupo, porque si bien es cierto, el tema que nos compete es liderazgo y equipos de alto rendimiento, eso lo vamos a ver después. Vamos a ver que el equipo se convierte, el grupo se convierte en equipo, pero para eso necesita una serie de características y factores, porque automáticamente, por resolución, no se va a convertir el grupo en equipo. ¿Sí? Un poquito de historia reciente de los últimos 100 años, ¿no? A principios del siglo XX, los estudios se enfocaban en responder una pregunta, ¿no? ¿Los líderes nacen o se hacen? Ese era digamos, el meollo de lo que se preguntaban en el 1900, 1899, 1898, 1905, ¿no? 1910. Y la tendencia era pensar que el liderazgo es una característica innata, ¿no? Entre el año 1920 y 1930 se relacionaba el liderazgo a la capacidad de inspirar respeto y obediencia y lealtad en los demás, ¿no? Inspirar respeto. Un líder era una persona que inspiraba respeto. Ya en los 40 se hablaba del proceso de persuasión e influencia basada en el poder y el prestigio, ¿sí? En los 50 se hablaba de que los seguidores determinaban de forma espontánea quién cumpliría el papel del líder, es decir, que los seguidores, de alguna manera, determinaban a quién seguir, a qué líder seguir, ¿no? Obviamente el líder tenía que poner mucho de su parte. A fines de los años 70, la importancia del rol del líder para el éxito o fracaso organizacional es algo importantísimo. O sea, ya hacia finales de los 70, inicio de los 80, es clave que quien lidera es importantísimo en una organización. O sea, el líder define muchísimo del resultado. Ya comienza a decirse que el resultado de un equipo es el buen o mal liderazgo que tiene el frente, ¿no? En los 80
se desarrollaron los conceptos de liderazgo transformacional y transaccional y sus implicancias en las empresas. ¿Qué significa liderazgo transformacional y transaccional? El liderazgo transaccional es el liderazgo, valga la redundancia, de transacción. Tú trabajas bien, yo te doy tu sueldo adecuado. Tú trabajas mejor, yo te doy un bono, te premio. Tú trabajas mal, yo te castigo. Yo no te voy a dar lo que te ofrecí, te voy a reducir. O sea, dejas de trabajar con nosotros. Transaccional, es una transacción. Tú das más, más recibes. Tú das menos, menos recibes, ¿no? Como cuando uno va a comprar a la tienda. Señor, me da tanto. ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto quiere? Tanto, ya. No, pero quiero más, sí, pero ¿cuándo? No, me da en función a lo que transamos. En cambio, el liderazgo transformacional comienza a hablar del líder que transforma a sus colaboradores, ¿no? Ya comienza a hablarse del líder que comienza a influenciar positivamente en sus colaboradores. Y en el 85, luego de que varios investigadores en el tema de liderazgo comienzan a tratar este tema, uno de los más conocidos es BAS, el liderazgo transformacional. Es cómo el líder transforma a las personas con las que trabaja, ¿no? En los 90 se habla de la relación de mutua influencia entre líderes y seguidores que buscan un cambio de objetivos comunes, ¿no? Y en la época actual, ¿no?, los estudios continúan en proceso y existen tantas definiciones como autores que escriben acerca del liderazgo. Ahora, cuando hablamos de líder, el líder no solamente lidera a los equipos. Un líder es una persona, una señora, un señor que lidera a su familia, que lidera a su iglesia, que lidera a sus vecinos, que lidera a su sociedad, ¿no?, que se lidera a sí mismo, ¿no? Muy importante es que el líder sea una persona planificada, que sepa hacia dónde se quiere dirigir, ¿sí? Eso es muy importante. Miren, yo les cuento, muchas veces las personas pasan los años, se hacen grandes y no tienen esta competencia de la planificación demasiado asentada. Y hay personas que sí, ¿no?, que desde muy jóvenes saben dónde quieren ir, ¿no? Eso obviamente te ayuda mucho en tu liderazgo. Una persona que planifique es una persona que tiene mucha ventaja. No digo que sea imprescindible, pero ayuda mucho, ¿sí? Miren, yo les cuento una historia muy bonita que seguramente les va a gustar. Esta historia es real, por si acaso. Y ocurrió hace más o menos unos 100 años, más o menos en el año 1920, 1921. Un profesor de la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, llevó a sus alumnos de más o menos tercero y media, cuarto y medio, o sea, chicos de unos 15 y 16 años, todos varones, los llevó a que conocieran por primera vez un museo. Estos chicos nunca habían ido a un museo. ¿Por qué? Porque ellos venían de la zona de Brooklyn, que es una zona cerca al puerto, en Nueva York, una zona pobre, en esa zona más pobre todavía. En esa época, los inmigrantes que venían en grandes cantidades a principios del siglo XX a Estados Unidos se asentaban en esa zona. Entonces, en esa clase donde él tenía a sus alumnos, que serían pues unos 30, más 35, 40 alumnos, habían chicos que venían de familias italianas, de familias irlandesas, polacas, suecas, ¿no?, muchos europeos, ¿no?, y algunos también nativos de Estados Unidos, ¿no?, chicos de Nueva York. Pero todos eran de familias pobres, ¿no? La mayoría de estos chicos, sus padres eran obreros y sus madres eran amas de casa. Y casi todos tenían varios hermanos, ¿no? En esa época no había televisión ni radio, entonces, digamos, y las condiciones eran muy limitadas. Entonces los chicos van al museo por primera vez, algo muy bonito y muy loable de parte del profesor, ¿no? Porque probablemente nunca podrían haber ido si el profesor no los llevaba. Entonces los lleva al museo y el museo los recibe con una estatua en mármol blanco, tamaño real, de un atleta griego. ¡Wow!
espectacular. Además estaba sobre una base, ¿no?, que lo hacía ver todavía más imponente, ¿no? Entonces, los chicos, imagínense, jovencitos, caracho, impresionados. Entonces estaban observando la estatua y uno de los chicos, uno de los más flaquitos, como les digo, tenían 15 años, 16 años, 14, sí, 15, 16 años, quinto, tercero, cuarto y medio. Uno levanta la mano y le dice: profesor, ¿un hombre así existió? Claro, hijo, le dice. Sí, un hombre así existió. Ah, y siguieron viendo, contemplando. ¿Por qué? Porque este atleta griego que había sido esculpido en mármol blanco, era tan, pero tan fidedigno que tú veías inclusive en los paquetes musculares, ¿no?, de los bíceps, los tríceps, tú veías hasta las venas del atleta. Y bueno, siguieron avanzando, pasaron a otra sala, y el profesor iba a hacer una exposición de los cuadros, porque habían entrado a una zona en la que habían cuadros, y a la hora de contar a los alumnos, se dio cuenta de que faltaba uno. Regresando a la sala anterior, ve que frente al atleta griego seguía el chico que le preguntó. Entonces se le acerca y le dice: hijo, le dice, estamos en la otra sala, estás atrasándonos. Y el chico lo mira y le dice: profesor, ¿realmente existió un hombre así? Y el profesor, cuando escucha la pregunta, lo mira y le dice: sí, hijo, le dice, dándose cuenta que el chico realmente se le quedó impresionado. Sí, le dice, y profundiza la respuesta. Le dice: los griegos eran caracterizados porque sus esculturas de mujeres, de hombres, de objetos, eran totalmente reales. Por lo tanto, si tú ves acá a un atleta griego de más o menos 1,65 m, 1,68 m, 1,70 m, quiere decir que así fue el atleta que el escultor vio y que perennizó. Desde ese momento este chico supo qué quería hacer. Él quería convertirse en un atleta griego. Cuando regresó a su casa, después de haber ido al museo y los días siguientes, comenzó a escribirle a los colegios, a las universidades, a las academias, a los gimnasios, a los clubs, y todos le respondían que sí, que estaban interesados, que podían ayudarlo, pero por ejemplo los gimnasios le decían que tenía que matricularse para poder estar en el gimnasio, pero él venía de una familia pobre, era un adolescente, no podía pagar eso. Sin embargo, con él quedó esa idea de que él quería ser un atleta griego. Y él comenzó a estudiar lo poco que podía, a leer libros, y él solito fue creando su propio método. Ese método que creó se llama tensión dinámica. Con ese método de tensión dinámica, él se convirtió, con el tiempo, varias veces en Mr. América y varias veces en Mr. Universo. Hizo fortunas con su método de tensión dinámica que lo vendió al mundo. Fue una persona que practicó la filantropía, ayudaba mucho a los pobres. Murió multimillonario. Si yo les digo su nombre, a lo mejor no lo reconozcan. Se llamaba Angelo Ciciliano. Si yo digo Angelo Ciciliano, nadie va a saber quién es. Pero su nombre comercial, el nombre que él se puso, era Charles Atlas. ¿Quién no ha escuchado hablar, sobre todo de las generaciones de los 50 años para atrás, Charles Atlas? Yo, por ejemplo, que tengo 57 años, yo compré su método de sacar cuerpo, como se decía antes, y mis amigos mayores y mis amigos de mi edad y la gente de mi generación teníamos acceso a ese método que lo veías en los chistes, en las revistas, tú lo podías comprar por el correo y te llegaba después de 1 mes y medio, y te llegaba tu mancuerda y te llegaban tus ejercicios y funcionaba. Fíjense lo importante que es en una persona tener un plan, un objetivo, una meta.
que es algo que todo líder debe tener. Acá están los tipos de liderazgo que yo les mencionaba, de liderazgo contemporáneo me refiero, ¿no? Uno es, perdón, disculpen, se adelantó. Uno es el liderazgo transaccional, ¿no? Donde la interacción entre el líder y el colaborador es únicamente por motivaciones extrínsecas. Ojo, las motivaciones extrínsecas son importantes. A ver, José Luis, ¿puedes explicar qué es una motivación extrínseca y qué es una intrínseca? Claro, una motivación extrínseca es una motivación externa, ¿sí? Una motivación intrínseca es una motivación interna. Intrínseca interna, extrínseca externa, ¿sí? Por ejemplo, voy a poner el ejemplo de un carro. Un carro tiene una motivación intrínseca. ¿Cuál es? O sea, ¿qué es intrínseco? La batería. Ustedes han visto que prenden el carro y el carro automáticamente activa la batería. ¿Y qué pasa cuando el carro se prende y se activa la batería? La batería carga y carga cada vez más. Es decir, internamente, con el movimiento del carro, la batería se carga más. En cambio, si vamos al carro, una motivación extrínseca sería la gasolina, que es externa al carro. No está dentro del carro, es externa. Tú la echas en un grifo. ¿Qué pasa si no hay gasolina? El carro no se mueve. No es interna, es externa. Entonces, las motivaciones transaccionales, el trabajador le da mucha importancia a la motivación externa, extrínseca, que es importante. A ver, el ser humano cuando trabaja normalmente, ¿no? Le motivan básicamente tres cosas. Tres cosas importantes. Ojo, todas válidas. Ninguna se debe despreciar. ¿Cuáles son? Primera, uno trabaja por reconocimiento. Es decir, porque mi jefe me diga, bien hecho, José Luis. Te felicito. Te promocionamos. Vas a ascender. Me están reconociendo mi trabajo. Pero también yo trabajo por mi motivación, por otra motivación, la motivación económica. Porque yo tengo obligaciones, yo tengo esposa, tengo hijos, tengo que pagar la hipoteca de mi casa o el alquiler de mi casa, tengo que pagar la enfermedad crónica de, no sé, de alguien de mi familia o una propia, ¿no? Si tengo hipertensión, si tengo diabetes, lo que tenga. Necesito cubrirla porque todos los meses tengo que pagar eso. Tengo que pagar el colegio de mis hijos, la universidad de mis hijos, el mantenimiento de mi casa. Entonces, por lo tanto, todos tenemos motivaciones extrínsecas, motivaciones de tipo económico. Y también hay motivaciones que se conocen como motivaciones que se conocen como de desarrollo de la tarea. Es decir, lo que me motiva es hacer el trabajo que hago. No importa, hay gente que dice, no importa que me paguen, de verdad. Yo vengo a trabajar, mi motivación no es ni mi sueldo, ni el reconocimiento, sino la labor que hago. Me encanta lo que hago. ¿Sí? Yo tengo un amigo del colegio, tengo varios amigos de mi colegio, de la promoción de mi colegio, son médicos. 6 de mis amigos del salón, que éramos 42, 45, son médicos. Y hay uno de ellos que tiene motivación de desarrollo de tarea. Él es médico ginecólogo. Igual que yo, 57 años, él acabó la carrera a los 26, 27, o sea, ya tiene 30 años de médico. Y desde que entró a trabajar como médico, se hizo ginecólogo, especializó en ginecología, él trabaja en la maternidad de Lima. Y no ha salido de allí. Le encanta su trabajo. Y él calcula que debe haber traído al mundo unos 20.000 peruanos. Qué lindo, ¿no? Y eso a él le emociona muchísimo y eso es su motivación. Él podría haber trabajado en otros hospitales, clínicas, pero incluso haberse ido al extranjero porque es muy bueno. Pero su trabajo es lo que más le gusta. Entonces, hay diferentes motivaciones. Yo no puedo hablar mal de una persona que tiene motivaciones económicas. Por supuesto que no, porque es lo que necesita. Nadie sabe lo de nadie y nadie sabe lo que el otro necesita.
Por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno analiza, ¿no? Ahora, las motivaciones son necesarias y también cambian en el tiempo. Yo he sido 20 años gerente de recursos humanos en diferentes organizaciones públicas y privadas, y yo les puedo decir que una persona que hoy tiene como principal motivación, porque todos tenemos de las tres, como principal motivación la económica, pues el día de mañana ya lo económico no sea lo más importante. Puede ser que pase ahora a ser el reconocimiento, o puede ser que pase a ser el desarrollo de la tarea. Y luego nuevamente cambie, ¿no? De alguna manera los seres humanos nos movemos de acuerdo a nuestras necesidades y de acuerdo a como decía Napoleón, ¿no? Napoleón Bonaparte, yo admiro mucho a Napoleón, fue un genio militar, fue un genio político, fue un genio legal. Él, por ejemplo, para los abogados presentes en la clase, el código civil que tenemos nosotros en Latinoamérica, España, Portugal, Francia, Italia, es el código napoleónico. Todo el mundo latino tiene el código napoleónico que él lo redactó hasta ahora. Napoleón murió hace 200 años. Yo nunca me olvido porque yo aprendí mnemotecnia de chico y yo siempre asocio fechas. Yo me acuerdo que cuando leí la vida de Napoleón, me di cuenta de que Napoleón murió en 1821. Napoleón muere cuando nace el Perú. Perú nace como país en 1821. Hoy cumplimos 200 años. Bueno, Napoleón murió un 5 de mayo del 1821. Es decir, es facilísimo acordarse cuántos años hace murió Napoleón, porque tiene el tiempo del Perú. Entonces Napoleón decía una cosa muy cierta. Decía una frase famosa que dice, al ser humano lo mueven dos palancas, el miedo y la necesidad. Qué cierto que es. Dejamos de hacer cosas por miedo. A veces es bueno el miedo, ¿no? No hagas eso porque, si mejor no lo hago. Y eso es una gran decisión. O a veces también el miedo te paraliza a hacer cosas que deberías. Y la otra es la necesidad. Hacemos lo que necesitamos hacer. Por eso nos motiva lo que necesitamos. Un líder que motiva, un líder transaccional inteligente, es un líder que sabe y conoce a su equipo. Dice, no, Juanita es principal motivación, porque tiene las tres, económica. Yo quiero que Juanita trabaje más, yo le voy a ofrecer un premio, le voy a decir que hay un bono, y ella va a hacer un excelente trabajo. Jorge no, Jorge es reconocimiento. A Jorge lo que voy a decirle es que al terminar el trabajo yo lo voy a felicitar y voy a copiar el correo a toda la empresa e inclusive a los líderes más altos. Y él sabe que lo voy a hacer y eso lo va a motivar. Eso es importantísimo. O voy a poner su foto a la entrada del área diciendo que es el mejor trabajador del año o del mes o de lo que sea. Y eso para él es más que suficiente. Y para otros es el desarrollo de la tarea. Es decir, le voy a encargar ahora a esta persona eso que quiere si lo hace bien. Entonces, eso es liderazgo transaccional. ¿Ok? El liderazgo transformacional, ¿no? Y luego está el liderazgo trascendental. El liderazgo transformacional es el liderazgo que lo que hace es transformar, ¿no? Dice, es uno de los tipos de liderazgo que más se trabaja en la actualidad, influencia a los seguidores por medio de nuevas ideas, ¿no? Los líderes generan admiración, respeto y confianza, ¿no? Un líder transformacional es un líder con capacidad de transmitir con optimismo a su equipo, se interesa mucho en las personas y en su desarrollo, ¿no? Hoy, por ejemplo, en la virtualidad, yo aconsejo mucho a las empresas que asesoro que no solamente los líderes se comuniquen con el equipo para saber cómo van las cosas de la empresa, ¿no? Sino que eventualmente llamen al colaborador. Podría ser cada 15 días, una vez al mes. Oye, ¿cómo estás? Porque va a pensar que lo estás llamando para saber, no, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia? ¿Qué te está faltando? ¿Cómo está tu salud? ¿Estás comiendo bien? ¿Estás durmiendo bien? ¿Cómo estás durmiendo? O sea, esas cosas son importantes. Alguna vez alguien me ha dicho, sí, pero yo no soy su papá, yo no soy su mamá, ni su hermano, yo soy su jefe. Sí, pero si tú eres su líder y realmente quieres ayudarlo a que dé un mejor desempeño, involúcrate con él y aprende con él,
¿no? Eso se llama, hoy el liderazgo transformacional trata de lograr en los líderes no solamente convivencia, ¿no? Porque la convivencia es importante. Uno convive con el que trabaja, ¿no? Porque convivo con un compañero de trabajo 8 horas. ¿Cómo no voy a convivir? Claro que sí. Pero una cosa es convivencia y otra cosa es empatía. Son cosas diferentes. El líder tiene que tener empatía. La empatía es la capacidad, usted lo sabe, de ponerse en los zapatos del otro. Pero si voy a la definición, la empatía es la capacidad de captar lo que el otro necesita. ¿Qué necesitas? Es la empatía. ¿Está sintiendo esto? ¿Qué está sintiendo? ¿Qué está pensando? ¿No? Me entero, por ejemplo, que un compañero ha perdido a su papá por COVID, que un compañero ha perdido a un compañero del colegio por COVID. Claro, no es tan cercano, pero de todas maneras uno se preocupa, ¿no? Y me puede pasar a mí. Entonces, yo entiendo cómo debe estar asustado, preocupado, triste. Eso es empatía. Entonces, la empatía es clave en el líder. Un líder moderno debe tener empatía con sus colaboradores. ¿Sí? No solamente convivencia. Yo siempre recuerdo el caso, a lo mejor lo que voy a contar es una analogía graciosa, pero les cuento, yo en el año 2006, hace 15 años, ¿se acuerdan? El presidente que ascendió fue Alan García, su segundo mandato. Él le gana la presidencia al señor Humala. En el 2006, Alan García ganó con 4, ideas fuerza. Una era no a las services y la otra era pago de horas extras. Ese era su caballito, pago de las horas extras, uno de los 4. Y fueron bien marcados, ¿no? Bien potentes. Me acuerdo que yo era gerente de recursos humanos y trabajaba en una empresa privada muy grande y el gerente general del extranjero me dijo, José Luis, yo no quiero tener ningún problema con Alan García y menos con el Ministerio de Trabajo. Por favor, me dijo. Quiero que hables con el gerente de TI y yo quiero que esto sea como Suiza. Él es suizo. Él es suizo, sí, porque todavía vive. Dijo, yo quiero que la gente acá se vaya a trabajar, trabaja de 8:30 a 6, se vaya a las 6. Ya, 6:05 como máximo. Entonces yo quiero que las máquinas a las 6:10 ya no funcionen. O sea, nadie va a poder quedarse a trabajar, ni yo, porque las máquinas no van a funcionar. Lo único que quiero que funcione a partir de las 6:10 de la tarde son las luces de las áreas comunes, de los baños, pero nada más. O sea, nadie puede decir, me quedo, no puedes. Ok, yo conversé con el DTI y me dijo, si no hay ningún problema, se hizo. Entonces, ok, entonces eso pasó, digamos, Alan García ganó la segunda vuelta en junio, y ya para principios de julio ya eso estaba activado. Entonces, lo comunicamos. Y en lo que yo pensé fue en mi contadora general, que era una señora, la señora Olguita. Olguita era una señora que trabajaba todos los días de 8:30 y se iba a las 9:30, 10 de la noche. Todos los días. Y los sábados que no se trabajaba, iba a trabajar de 10 a 2 de la tarde. Entonces yo fui a decirle, ahí me dijo, él sabía, no era nada tonto, me dijo, José Luis, y hablas con Olguita, sí, le dije, yo había pensado en ella. Entonces fui y le dije a Olguita, le tuve que dar la mala noticia, Olguita, ya esto se ha aprobado, y a partir de la próxima semana, las máquinas no van a funcionar, y a las 6:10 todo se apaga, menos las luces de las áreas comunes. Así que te cuento que vas a tener que ir a tu casa a las 6. A las 6 cierras y te vas. Ahora, yo sé que tú eres una persona eficiente. Nunca he entendido por qué te quedas tan tarde. ¿Necesitas quedarte? Ya me dice José Luis, te voy a decir la verdad. La verdad es que yo y mi esposo nos llevamos a las patadas hace años. Es cuando yo llego a mi casa, salgo de acá a las 10, ella vivía, me acuerdo, en Los Olivos. Me dice, cuando yo llego a mi casa, llego como a las 11. Llego, como algo, me cambio, y está en la cama echado, buenas noches, y cada uno va a dormir. Al día siguiente me levanto tempranito, buenos días. Casi no hablo, o sea, convivo con él, pero nada. Y los fines de semana también me escapo, y los domingos me voy a la casa de mi mamá. Entonces, yo lo hago para no estar ahí. Y bueno, le dije a Olguita, acá vas a tener que sincerar. O te arreglas o te separas, pero en la empresa no vas a poder estar. ¿Qué creen? Bueno, gracias a Alan García y a la ley,
Olguita rehizo su matrimonio, hasta ahora sigue estando con su esposo, la relación va muy bien, los ayudó a entenderse mejor. Pero esa es la diferencia entre convivencia y empatía. Yo puedo convivir hasta con el enemigo, pero empatía con el amigo y con la persona que quiero. Luego tienes el liderazgo trascendental. Acá la interacción del colaborador y el líder es por motivación intrínseca, extrínseca y trascendente. ¿Sí? El líder utiliza mucho sus cualidades carismáticas y lo que le importa al líder es trascender, es decir, dejar en la persona, ¿no?, trascendencia, o sea, que la persona en el tiempo pueda crecer. Hay muchos líderes muy buenos, pero que no piensan en el largo plazo, ni para ellos ni para sus colaboradores. En cambio, hay líderes que, por ejemplo, enseñan, explican, apoyan a sus colaboradores, pensando que en el futuro deben estar mejor, quieren trascender en ellos, ¿no? Son inspiracionales, los inspiran. Eso es muy importante, ¿no? Hay un director de orquesta muy famoso que se llama Ben Sandler. Ben Sandler dijo una cosa muy cierta a los 50 años. Cuando él llegó a los 50 años, dice, yo descubrí algo muy importante, que él como director de orquesta, dice, era el único músico de la orquesta que no tocaba un instrumento. El único músico que no toca un instrumento soy yo, dijo Sandler. Y sin embargo, yo soy el director y todo el mundo llama a la orquesta por mí. La orquesta sinfónica dirigida por Ben Sandler, por Juan Pérez. Y sin embargo, ese Juan Pérez o ese Ben Sandler no toca. Porque los que tocan, ¿quiénes son? Los músicos. Él también es músico, pero él no toca. Toca el violinista, o los violinistas, los violonchelistas, los de percusión, los pianistas, los trompetistas, los flautistas, pero él no toca. Sin embargo, es el responsable y el más importante de la orquesta, porque él la dirige. ¿Sí? Eso es muy importante. Muy, muy, muy importante. Otra cosa que el líder tiene que tener en cuenta es que cuando trabaja, tiene a su cargo personas que ven a su trabajo de diferente manera. Miren, ¿a qué me refiero? Y esto es real, ¿eh? Y se entiende. Hay personas que ven su trabajo como una obligación. A lo mejor lo que voy a decir es injusto y no es así, pero a mí me cuesta pensar que, por ejemplo, a ver, pienso, a veces te subes a un bus o un micro, a un micro, y ves que hay un cobrador o cobradora, porque ahora hay muchas mujeres cobradoras de bus, que tienen que estar todo el día yéndose de un lado a otro de la ciudad, cobrando el dinero, ¿no?, con sus manos, ahora que hay que lavarse las manos todo el tiempo, ¿no? El dinero que es sucio, ¿no?, que están todo el tiempo pegadas a la puerta, que tienen que estar levantando la voz para atraer clientes, sube, sube, vamos a tal sitio. Ese trabajo, yo no creo que haya alguien que diga, ese trabajo me gusta, qué lindo mi chamba. Yo no creo. Yo creo que esas personas hacen su trabajo por obligación. O, por ejemplo, esa persona que tiene que trabajar haciendo huecos en la calle para que por ahí pase el tendido de luz eléctrica o el cable, la telefonía por cable. Yo no creo que esa persona, probablemente le gustaba algo al inicio, pero no creo que tiene años y años cavando, metiendo huecos, un trabajo físico. Yo no creo que esa persona lo haga porque le gusta. Mucha gente hace su trabajo por obligación, porque si no lo hace, no come y no come su familia. Tiene que trabajar, lo hace por amor a su familia y porque tiene que sobrevivir. A esto los gringos le llaman duty. Duty es lo mismo, obligación. Hay jefes que no saben o no se percatan o no les interesa, pero mucha gente de la que trabaja con nosotros lo hace por obligación, no porque quiere. No tiene otra alternativa. Otros ven el trabajo como un trampolín.
como una oportunidad. Yo, por ejemplo, lo he vivido, ¿no? Yo salí de la universidad y acabé, ya había practicado, pero igual salí, no había trabajo, comencé como practicante, luego me dieron la oportunidad, comencé como auxiliar, luego asistente, analista, luego me dieron una coordinación, una jefatura, una supervisión, una gerencia y subí. Yo no sabía si iba a llegar a gerente, pero yo sabía que quería llegar a gerente. Y sabía que cada posición que iba subiendo me iba a significar un camino en ese crecimiento. O sea, algunos lo ven como una oportunidad, ¿no? Algunos como una obligación y otros ven en un trabajo como una oportunidad de crecimiento a futuro, que ya depende de cada uno y de las circunstancias también, ¿no? Hay épocas en las que la economía mejora y uno asciende más rápido, épocas en las que la economía se planta y obviamente no hay dónde ascender, más bien los trabajos escasean. Y por último, hay las personas que ven su trabajo no como una obligación ni tampoco como una oportunidad de crecimiento en el tiempo, sino lo ven como un llamado. Los gringos le llaman call, un llamado, una vocación. Lo que contaba mi amigo, ¿no? El médico, ¿no? Es su vocación. O para mí, por ejemplo, la docencia, ¿no? Mi vocación, me encanta hacerlo. Entonces sí, me interesa el sueldo, me interesa que me van a pagar por una actividad, pero me encanta lo que hago. Entonces, eso también es algo que el líder debe ver en su equipo, ¿no? ¿Qué mueve a mis colaboradores? ¿Para dónde se van? ¿Qué mueve esa aguja, ¿no? Hoy en día vivimos una época, dijimos, de cambios, turbulenta, volátil. Hoy hablamos mucho del escenario VUCA. ¿Por qué VUCA? Con B chica, ¿no? Porque vivimos un escenario volátil, porque todo cambia muy rápido, muy rápido. ¿Sí? Por ejemplo, es como, por ejemplo, ¿qué es volátil? Un perfume, el alcohol. Tú dejas un frasco de alcohol abierto y en 2 días no hay casi nada de alcohol. La parte líquida se convirtió en gas y se evaporó, se volatilizó. Eso está, el cambio de estado es muy rápido. Vivimos una época con mucha incertidumbre. Es decir, no sabemos qué va a pasar mañana. Eso es incertidumbre. Que no hay certeza. Incertidumbre, no certeza. Y saben una cosa, mis queridos amigos, el ser humano tiene un órgano vital, todos, que es el cerebro. Y el cerebro tiene una característica, y es que el cerebro ama así, con locura, la seguridad. A nuestro cerebro les gusta decir, mañana hago esto, pasado tengo que hacer lo otro, en un mes hago lo otro, en un año esto. ¿Cuánta gente que ha perdido certeza? ¿Cuánta gente que hace 1 año y medio tenía claro que vivía de su restaurante, de su hotel, de su hostal, que trabajaba en esto, y que se le acabó, que ya no existe? Y que entramos en un mundo de incertidumbre. Por ejemplo, acá en el Perú, en lo que es docencia, todos sabemos de que colegios no van a haber, por lo menos hasta el año 2022, marzo. Si es que arrancamos en marzo, y van a haber pasado 2 años. Pero no hay seguridad. No sabemos qué va a pasar. Yo no me atrevería a decir que vamos a arrancar en marzo. Ojo, no es que no quiera, claro que quiero, pero yo no creo, por muchas señales, que vaya a ser así. Son escenarios que se van dando. No sabemos, incierto. Vivimos en un escenario, además, cambiante. Todo cambia permanentemente. Por eso es que la incertidumbre se hace más grande, porque todo cambia. Y por último, en un escenario ambiguo. Ambiguo es que algo que parece que es, pero no es a la vez. No está claro. Entonces, ese escenario que nos toca vivir ahora es un escenario cambiante y donde el líder tiene que tener, ¿no? Y tiene que trabajar con mucho cuidado. Entonces, hoy en día nos sentimos así, abrumados por las cosas que tenemos que hacer. Sentimos que trabajamos en casa, pero trabajamos probablemente más que antes, ¿no? Sentimos que lo que tenemos que hacer y lo que hacemos no abastece. Y el tiempo, ¿no? Ya estamos a las 5 casi de la tarde y todavía nos falta mucho por terminar.
o las manos que tenemos no nos alcanzan para hacer todo lo que tenemos que hacer. Y somos esclavos del tiempo, ¿no? Ahora, obviamente, existen muchas herramientas que te ayudan a mejorar un poco el manejo del tiempo, ¿no? Hay cursos, yo doy cursos de manejo de tiempo, donde tú trabajas y priorizas lo que es importante frente a lo que es urgente, ¿no? Obviamente, si hay algo que es importante y urgente, eso es lo primero que tienes que hacer. Pero ¿qué pasa cuando hay algo que es importante, pero no es urgente? Entonces, a lo mejor eso lo puedes postergar para después, lo puedes planificar para después, porque es importante, pero no urgente. ¿Y qué pasa cuando algo es urgente, pero no es importante? Cuando algo es muy urgente, pero no es importante, habría que ver hasta qué punto lo puedes hacer, lo puedes delegar. Oye, esto es importante, anda tú a ver esto. ¿Por qué? Porque es urgente, pero no tienes que ir tú. ¿Y qué pasa cuando algo no es ni urgente ni importante? Olvídate. Concéntrate en lo más importante, en lo necesario, en lo importante y en lo urgente. Entonces, manejar. Y hay muchas actividades que nosotros tenemos, no solamente como líderes, sino como profesionales, que nos llevan a ser ineficientes con el tiempo. Manejamos mal el tiempo del cual disponemos, ¿sí? Ahora, acá tenemos un problema con respecto al tiempo, ¿no? Que nuestra tarea es la bolita oscura, ¿no? Ese color gris. Y la capacidad, nuestra tarea es el huevito verde. Y la capacidad intelectual es la bolita gris. Entonces, siempre tenemos más cosas que hacer de lo que de nuestra capacidad es posible de hacer. Entonces, ¿cómo cubrimos? ¿Cómo hacemos que esa bolita gris crezca para poder cubrir toda la tarea que tenemos que lograr? Y ahí entramos a el equipo de alto rendimiento. Para que nosotros tengamos un equipo de alto rendimiento y podamos hacer las tareas, tenemos que reunir estos 6 factores que nos van a ayudar a hacer un equipo de alto rendimiento. El primero de todos es un objetivo común. Un grupo se diferencia de un equipo porque un equipo tiene un objetivo común, sabe hacia dónde va, o sea, hay un propósito común. Pero también hay una división adecuada del trabajo, es decir, todos no hacemos lo mismo, ¿no? Es como un equipo. Uno es el arquero, otro es el defensa derecho, el defensa izquierdo, el back, el mediocampista, el delantero. Todos hacemos cosas diferentes. No podemos hacer todos lo mismo. Por otro lado, tiene que haber, justamente lo que estamos viendo ahora, un liderazgo aceptado. El líder tiene que ser aceptado, como vimos al inicio, por el equipo. Tienen que haber planes y métodos efectivos. El ejemplo que dimos de Charles Atlas, ¿no? Desarrolló su plan de lo que quería y creó un método efectivo que lo llevó a obtener lo que él quiso, planes y métodos efectivos. Yo, por ejemplo, puedo tener un objetivo común espectacular, dividir adecuadamente el trabajo, tener un buen liderazgo, pero si no tengo planes, o sea, no, ¿qué hacemos? No sé, hagamos lo que podamos. No, tienen que haber planes y métodos efectivos. Necesito de planes y métodos, aunque tenga un liderazgo aceptado y tenga división adecuada y tenga objetivos comunes, si no tengo planes y métodos, no voy a hacer nada. Luego, relaciones sólidas. Las relaciones sólidas son claves. ¿Qué son relaciones sólidas? Miren, todos quisiéramos, yo creo que todos, hablo por mí, todos quisiéramos en el trabajo tener nuestros grandes amigos, porque en el trabajo estamos horas de horas, semanas, meses, años. Es más, yo estoy seguro que muchos de los acá presentes tienen a sus mejores amigos como compañeros de trabajo. Yo, por ejemplo, les cuento, mi papá, que hace muchos años falleció, mi papá, ¿cómo sería que tenía amigos tan cercanos cuando él trabajaba, antes de que yo naciera y antes de que nacieran mis hermanos, porque yo soy el mayor de 3 hermanos, que mi padrino fue un señor que trabajó con él varios años. Y cuando yo nací, todavía trabajaban juntos. Y cuando yo tenía 7 años, mi padrino se cambió de empresa. Sin embargo, mi papá y mi padrino se veían siempre para la Navidad, para sus santos y para el mío. Y cuando mi padre murió,
yo todavía me frecuento con mi padrino, yo lo llamo por la Navidad, él ya es un hombre bastante mayor, ya tiene más de 90 años, pero se generó del trabajo, de esa amistad del trabajo. Mi hermano menor, igual, es otro amigo de mi padre que también dejó de trabajar en la empresa, pero de ahí quedó el vínculo y la amistad. Y mi hermana, igual, es otro amigo de mi papá del trabajo. O sea, todos los padrinos, los 3 padrinos eran ex compañeros de mi papá. Y que hasta su muerte siempre se frecuentaron. Y nosotros aún los frecuentamos y les agradecemos. Y el caso de las madrinas, bueno, en mi caso, mi madrina es la hermana de mi madre, que está viejita, aún vive, pero la de mi madrina, la de mi hermana y la de mi hermano son ex compañeras de trabajo de mi mamá, que lamentablemente las dos ya fallecieron. Pero sí, pues uno genera relaciones sólidas y a veces mucha amistad. Pero cuando no hay amistad, no necesariamente tiene que haber amistad. A veces los trabajos lo que debe haber es relaciones sólidas. Es decir, ¿qué son relaciones sólidas? Respeto, cortesía, cero bullying, cero maltrato. Eso es relaciones sólidas. ¿Sí? Cero chismes. Chismes es la noticia que no va con buena ley, ¿no? Y por último, excelente comunicación. La sangre de una organización es la comunicación. Y ojo, no dice buena comunicación, no, 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 dice excelente comunicación. Entonces, el objetivo común, y acá hablamos de un concepto importante, cuando hablamos de un propósito común, un objetivo común, es importante el alineamiento. Es decir, si tenemos un objetivo común, debemos estar, ¿qué? Todos alineados. Y el alineamiento es la coincidencia entre mis objetivos individuales y los del equipo, ¿no? Esa es la coincidencia. ¿Por qué debería cooperar? Es la pregunta, es la esencia del alineamiento. ¿Por qué debo cooperar? ¿Por qué yo debo hacer lo que me dicen? ¿Por qué? Entonces, tiene que haber una razón. Normalmente los buenos líderes enganchan el propósito personal de cada persona con el propósito grupal. ¿Y por qué? Miren, acá lo vamos a ver gráficamente. Acá tengo un equipo que es esa gran flecha que va hacia el propósito que está hacia la derecha, ¿no? En ese sentido. Para que vayamos de esa manera todo derechito, todos deberíamos estar alineaditos. O sea, cada uno debería ser una flechita en ese sentido. Pero en la vida real, ¿es siempre así? No. A veces, hasta que el equipo no está alineado, puede pasar esto. Que varios de nosotros pensamos que ese no es el camino y el sentido, sino para acá, para arriba, un poquito más arriba, un poquito más abajo. ¿Y eso qué genera con el propósito? Que el propósito ya no vaya derecho, sino se tuerce un poco. Entonces, en lugar de ir hacia la derecha, de frente, comenzamos a perder dirección. ¿Eso es normal? Muy cierto, muy cierto. Entonces, para que eso no se dé, tenemos que alinear al equipo. Tenemos que alinear a las personas hacia el objetivo que todos debemos seguir. Ahora, ¿cómo debe ser el objetivo o propósito común? Primero que nada, debe ser claro. O sea, todos debemos saber hacia dónde vamos, qué queremos, qué buscamos. Debe ser relevante. O sea, debe significar algo importante para cada uno de nosotros. Debe tener un significado y debe ser alcanzable, ¿no? Imagínense un propósito que es inalcanzable, no lo vamos a seguir. No, dices tú, eso no se va a poder dar. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los criterios de alineamiento? Claro, lo entiendo. Relevante, lo quiero. Significativo, lo vale. Alcanzable, creo en él. ¿Sí? Criterios del alineamiento. Y vamos a la segunda, la división adecuada del trabajo. ¿Cómo debe ser la división adecuada del trabajo? Cada rol de la organización tiene que ser también claro. Todos deben tener claro cuáles son sus roles, sus funciones, claros. Completos, no parciales. Esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que se quiere, perfecto. Compatibles, claro, porque una organización es un engranaje donde todos somos parte de algo mucho más grande, compatibles uno con otros, complementarios.
y consensuales. ¿Por qué? Porque tiene que haber consenso entre lo que yo hago y lo que mi jefe considera que debo hacer. Yo debo consensuar lo que debo hacer. No es que yo hago lo que creo, sino esto es lo que tengo que hacer, esto es lo que me dicen que tengo que hacer. Ok, de acuerdo. ¿De acuerdo? Sí, vamos. Para eso se necesita mucha interdependencia y mucha cooperación entre los equipos de trabajo. Luego viene el liderazgo aceptado. El liderazgo aceptado, miren esta viñeta muy graciosa. Ahí tienen un oficial, ¿no? Ahí dice leadership, liderazgo, y lo que él dice es forward, o sea, adelante, forward es adelante. March, marchen. Pero ¿dónde están yéndose los soldados? Hacia el otro lado. O sea, ahí no hay liderazgo. Ahí ellos no van donde él les dice. Entonces, en lugar de aceptar, lo que están haciendo ellos es rechazar el liderazgo de su jefe. ¿Qué hacen los jefes sin equipos? Complicado, ¿no? Porque hay jefes que no son líderes. Entonces, antes se buscaba en el jefe una persona que dirigiera, una persona que tome decisiones, una persona que audite, controle. Hoy en día buscamos más que un líder director, un líder facilitador. Como decía Ben Sandler. Ben Sandler decía, el líder tiene que ser una persona facilitadora. El director de orquesta no toca instrumentos, pero facilita a los músicos a que hagan bien su trabajo. Más que tomar decisiones, hay que hacer esto, no, hay que negociar. Sabemos que es así, no siempre se puede imponer todo, hay que negociar algunas cosas, ¿no? Más que un auditor, hay que administrar límites. Mira, tienes cierta libertad para hacer esto, pero te pongo los límites necesarios. La persona tiene que ser, hoy en día, el líder tiene que ser un gran relacionador, porque tiene que relacionarse con sus colaboradores. Relacionarse en el sentido de conocer, como decíamos antes, ¿no? Si yo no me relaciono con ellos, yo no voy a tener empatía, yo no voy a poder saber qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan, qué es lo que les preocupa. Eso es muy importante, ¿no? Tiene que ser un coach, tiene que ser lo que se llama ahora un coach, un entrenador, pero básicamente un coach. ¿En qué sentido un coach? O sea, una persona que siempre está preguntando, haciendo preguntas inteligentes para que la persona responda a sí mismo, primero internamente, las cosas que suceden, ¿no? Además, tiene que ser una persona, cuando hablo de relacionador, que tenga mucha empatía. Miren, justamente yo les hablaba de Benjamin Sandler, de Ben Sandler, el director de orquesta, y hay una historia muy bonita con relación a él. Él ha sido, porque ya no es, ya está viejito, él ha sido director de la Orquesta Sinfónica de Boston, en Estados Unidos, una de las mejores orquestas del mundo. Creo que es una de las 3 mejores del mundo. Y ha sido decano de la Facultad de Música de la Universidad de Boston, una de las mejores 2 o 3 universidades de música en el mundo. Carísima, pero buenísima. Bueno, él cuenta que él estaba dando él dio una orquesta, una sinfonía en la ciudad de Washington, la capital de Estados Unidos, y normalmente después de la sinfónica, esto también se da acá tú lo puedes apreciar, hay una especie de after show, o sea, o un después de la sinfónica, que normalmente lo hacen, ¿saben para qué? Lo hacen las entidades que sin fines de lucro para generar, por ejemplo, fondos para los niños pobres. Entonces, al final, no sé, algunas empresas donan botellas de champán, ¿no? Bocaditos, y después se quedan los músicos, después de la función, el director, los músicos, conversando con personas del público que han asistido y que pagan una cantidad determinada para estar y compartir con los músicos una hora, charlar, ¿no? Sí, es usual eso, es usual, ¿no? Digamos, es después de el show, después de la sinfónica, ¿no? Y como te digo, normalmente son para fines filántropos, o sea, no esa plata no se la van a los músicos, no. Esa plata es para fondos benéficos. Entonces, cuenta Sander que él
comenzó a interesarse mucho en este tema del liderazgo, y él decía, ¿no? Por ejemplo, eso que comentaba, ¿no? Que él se dio cuenta de que era el único músico que no tocaba un instrumento, sin embargo, era el que dirigía la orquesta. Entonces él cuenta que una vez se le acercó una señora y le dijo, señor Sandler, lo felicito por la ejecución de la orquesta, pero además quería conversar con usted, si me permite, porque me he enterado, le dice, que usted está escribiendo libros, está escribiendo artículos sobre liderazgo en función a que la experiencia que usted tiene liderando orquesta. Y eso me parece muy interesante. Yo quiero darle un aporte que le puede servir para su próximo artículo o libro, ¿no? Y le dice, yo al igual que usted, soy judío alemán. La señora era judío alemana que vivía hacía muchos años en Estados Unidos. Y él le dice, sí, efectivamente, yo cuando era chiquito, mis papás abandonaron Alemania en la Alemania nazi, porque éramos judíos y teníamos miedo a lo que después pasó, ¿no? Al holocausto. Entonces él dice, ¿no? Yo en el año 37, más o menos, salí muy chiquito, tendría 2, 3 años, me fui con mi familia a Nueva York y nunca más regresé a Alemania después de muchos años. Pero siempre viví en Estados Unidos, mi padre se nacionalizó norteamericano, yo soy nacionalizado norteamericano de toda mi vida, y mi país, al quien considero mi país, es Estados Unidos. Pero sí, efectivamente, yo hablo alemán, mis hermanos, mis tíos son alemanes, y sí, soy judío alemán. Entonces ella le dice, yo le cuento esto porque, mire, a diferencia de usted, mi familia no se fue de Alemania, mi familia se quedó en Alemania. Llegó la guerra, perdón, el año 38, 39, y nosotros fuimos obligados a ir a un campo de concentración. Y cuando fuimos a un campo de concentración, estábamos en la estación del tren, y los alemanes, estaba yo con mis abuelos, mis padres, mis tíos, vecinos del gueto, ¿no? Nos llevaron inicialmente, ¿no? Y yo estaba al costado de mi hermano, de mi único hermano, Klaus. Estábamos y nos separaron. Las personas de la tercera edad, hombres y mujeres, nuestros abuelos, ¿no? Adelante, en los vagones de adelante. Las personas de mediana edad, nuestros padres, tíos, en los del centro, y los niños en los vagones de atrás. Así nos separaron. Entonces, yo estaba con mi hermanito, para esto nos pedían llevar solamente una muda de ropa, ¿no? Y ahí tú llevabas pues una chompa, algo para abrigarte, porque ya comenzaba el invierno. Entonces, cuando estacionaron los trenes, porque los alemanes eran así, ¿no? O sea, sumamente rápido. Había que subir rápido, rápido, rápido. Entonces, ya, rápido, rápido, suban, suban. Entonces, subieron y los niños pues tenían que subir rapidito, como se dice, trepar rápido al tren. Y cuando ya el tren estaba en camino hacia el campo de concentración, ella observa, pese a que el tren no estaba muy iluminado, pero había una franja, no caía la luz, ve que su hermano estaba sin zapatos. Los había perdido en el tumulto a la hora de subir. Entonces, ella como hermana mayor tenía 12 años, el hermano tenía 9, la típica de la hermana mayor, pues yo tengo una hija que es mayor que el hermano 3 años justo y lo ha tenido de chiquito como hijo, no hace esto, no hace lo otro, o sea, era su mamá. Entonces la misma, ¿no? Klaus le dice, ¿cómo puede ser posible? Has perdido los zapatos, ¿dónde están los zapatos? Le dice, no, hermana, lo que pasa es que a la hora que subíamos con el tropel, otros niñitos me pisaron los zapatos y los perdí, y ya no pude hacer nada, y esto. Y él le dice, y hermano, le dice, te vas a enfermar, ¿y dónde vamos a conseguir unos zapatos? Y se acuerda ella, ¿no? Tú siempre, seguramente era el menor y era el más desprolijo, ¿no? Él aparece desordenadito, siempre pierdes la corbata, pierdes el gorro, pierdes el sombrero, todo pierdes, y lo reniega, pero hermana, no me hables, le dice, eres un desarreglado, no valoras nada, y lo grita, y ya no le habla. ¿No? El hermanito medio que lloroso, se queda llorando, no, yo no te voy a hablar. Bueno, estaba molesta, pues. Llegan al campo de concentración a las horas, y cuando llegan, los separan. Las personas mayores, las personas de la tercera edad y los niños. Cuando separan a los niños le dicen, bueno, los varones, los hombrecitos por un lado, las mujercitas por otro. Ella cuenta, y ahí está lo que quiero decirles, la parte central. Ella le dice, señor Sandler, nunca volví a ver a mi hermano, ni a mis primos, ni a mis tíos, ni a mis padres, ni a mis abuelos.
Yo fui la única en mi familia que sobrevivió al Holocausto. Y lamentablemente a mi hermano, que es al que más quería, digamos, de mi hermano, porque era el único hermano que tenía, por supuesto, sin descontando a los padres, me quedé siempre con eso, porque lo último que le dije a mi hermano fue reclamos, insultarlo, tratarlo mal. Yo, posteriormente, la vida me dio la oportunidad de estudiar y he trabajado y a través de mi sacrificio he llegado a ser gerente general de empresas grandes acá en Estados Unidos y en Europa. Soy una persona exitosa, no he tenido hijos, pero dice, siempre la experiencia de mi hermano lo vi como algo positivo porque siempre que tenía que hablar con alguien, siempre pensaba en empatía, relacionándome, que yo no podía decirle a alguien algo porque no tenía la certeza si mañana iba a tener la posibilidad de disculparme. Por eso es muy importante que un líder siempre sepa medir lo que dice, porque a veces no sabes si vas a tener la oportunidad de poder mejorar, corregir lo que hiciste, ¿no? Una experiencia, cuando Sander lo cuenta, se emociona mucho, ¿no? Por el contexto de esta historia de esta señora. Un líder es una persona que compromete a la gente para alcanzar un propósito. Acá está graficado. El líder quiere llegar al propósito, pero solo no puede, como dijimos antes. Él necesita a la gente y por lo tanto la compromete para que alcance el propósito. Pero el líder solo no puede, por eso el líder necesita a la gente. La persona que es líder y entiende esto, va a tratar bien a su equipo. Lo va a valorar y lo va a apreciar. Y el equipo lo va a apreciar a él. Necesitamos a la gente como líderes para lograr el objetivo. Cualquier momento en el que nosotros tratamos de influir en el comportamiento de alguien, eso es liderar. Los equipos de alto rendimiento tienen un liderazgo dirigido a las tareas. ¿Qué significa esto? Y acá hay una frase de oro. La tarea es el jefe. Cuando yo pregunto en mis clases, ¿qué significa la tarea es el jefe? Todo el mundo comienza a pensar, la tarea es el jefe, la tarea es el jefe. Lo que significa es que la tarea determina quién va a ser el jefe de ella. Y el jefe de una tarea debe ser ¿quién? El que domina la tarea. Si yo no domino la tarea, aunque soy el líder, ¿yo qué voy a hacer? Voy a cederle a Juan, a María, a Sonia, a Alberto, el liderazgo. ¿Por qué? Porque en ese momento yo no domino. Las personas siempre seguiremos al que domine la tarea. Miren, hay una película espectacular del año 1986 que ganó el Oscar que se llamó Platoon, Pelotón, película de guerra. En esa película había un teniente, el que lideraba el pelotón, joven, que había estudiado en West Point, en Estados Unidos, y dos sargentos, Elías y Barnes. Uno, Elías era más o menos buena gente, se le veía simpático, Barnes era un desgraciado. Pero en momentos de crisis, cuando atacaban los vietnamitas, los soldados no seguían al teniente. El teniente y los soldados todos seguían a los sargentos, porque ellos eran los que tenían experiencia y los que conocían, los que podían salvarlos de la situación. El líder es la tarea. El líder es la tarea. Siempre. ¿Ok? En equipos de alto rendimiento, el liderazgo es un rol, no una posición, porque una posición es algo que tú tienes siempre. Tu posición es un rol. Por otro lado, ¿cómo debe ser un liderazgo? El liderazgo tiene que ser flexible en el estilo. ¿Qué significa flexible en el estilo? Chicos, la personalidad es una, pero los estilos cambian. A veces mi estilo puede ser un estilo más dominante, porque el momento lo requiere, o mi estilo puede ser más influyente. O sea, un estilo dominante es, por favor, señorita Pérez, el día viernes necesito el informe a las 12 del día. Ya, señor García, ahí estoy siendo dominante, domino la situación y te pongo fecha y momento. Estilo liderazgo, estilo de liderazgo influyente sería, señorita Juanita,
¿Usted cree que el día viernes podamos tener el informe y reunirlo juntos? Sí, señor, no se preocupe. En uno mi estilo es dominante. Ojo, estoy siendo muy educado. Buenas tardes. Por favor, el día viernes a tal hora me lo trae. Pero estoy siendo dominante. No te estoy poniendo posibilidad de que no hagas otra cosa. Día, fecha, con mucho cariño, con mucha cordialidad. Pero en el otro estoy pidiéndote, ¿qué le parece si el día viernes nos reunimos para, ok? O puede también ser un estilo estable, ¿no? Un líder en momentos en los que genera estabilidad, tranquilos muchachos, o momentos en los que exige cumplimiento. Señores, ya se vence la fecha, vamos ahí. O sea, el estilo se adecúa, se flexibiliza de acuerdo a la necesidad. Ahora, un líder tiene que ser una persona orientada al servicio, porque el líder sirve. Hemos dicho, los que chambean son los trabajadores. Yo no digo que el líder no trabaje, por supuesto, al contrario, trabaja y muchísimo, pero los que hacen la tarea son los colaboradores. Y el líder lo que hace es facilitar y apoyarlos a que lo hagan bien. Entonces, orientar al servicio. ¿Qué necesitas, Pedro? ¿Qué necesitas, María? ¿Qué necesitas, José? ¿Qué necesitas, Judith? ¿En qué te puedo ayudar? No se preocupe, sí, en esto tal vez, ok. Y dirigido a las tareas. Tareas manda. Los planes tienen que ser, como dijimos, y los métodos tienen que ser efectivos. O sea, tiene que ser definido, desarrollado, documentado, conectado al resultado. Importante que los planes sean cortos, directos y simples. Y esto es cierto. Bueno, yo a veces me voy un poco al cine, pero la vez pasada vi una película buenísima de guerra que se llamaba ¿cómo se llamaba? El sobreviviente. Es un soldado, eran 4 soldados en Afganistán y solamente él sobrevive, le sacan el ancho a todos los soldados y sobrevive él. Y un momento, cuando estaban ellos recibiendo las instrucciones, todo el equipo, comienza a hablar el capitán, el coronel dice que hacer esto acá, vamos a dejar esto. Y la acción involucraba llevarlos en helicóptero, dejarlos acá. Entonces él le dice a un compañero que era parte del equipo de los 4, le dice, demasiado complicado. Lo único que le dice es, John, le dice, demasiado complicado. O sea, muchos elementos. Lógico, cuando uno hace un plan y métodos, uno tiene que hacerlo lo más simple posible. Cuando comienzas a complicar, se te pone la cosa difícil, ¿no? Y por último, tiene que tener mejora continua. ¿Ok? Luego, por lo tanto, los procesos tienen que estar siempre revisados, ¿no? Miren acá, puede ser un partido. Yo les pregunto, ¿este partido creen ustedes que el equipo está conversando antes del partido o después del partido? ¿O en el intermedio? Y la respuesta es, podría ser antes, en el intermedio o al final. Puede ser que al final el entrenador les diga, siéntense. Esto es lo que hemos hecho, por esto hemos ganado, por esto hemos empatado, por esto hemos perdido. O puede ser que sea antes del partido. Creo que hagan esto. O puede ser en intermedio. Miren, están ganando por esto y por esto. Entonces, puede ser en cualquier momento, realmente. Siempre hay que estar planeando y mejorando los métodos, ¿no? Mejora continua. ¿Qué pasa cuando no hay un buen plan? Esta es una buena ilustración, ¿no? Ambos lados comenzaron a trabajar de manera separada, no como equipo. Y cuando llegan a la última etapa, no calza. Imagínense lo que si esto hubiera pasado. ¿Cuántas veces, yo digo, habrá pasado esto? Seguramente que varias, muchas veces. Qué importante es estar totalmente ecualizados. Trabajar en equipo. La quinta es el factor de relaciones sólidas, ¿no? Lo que buscamos es confianza, respeto, aceptación, entendimiento, cortesía, ¿no? Buen trato. Y finalmente, muy importante, excelente comunicación. La comunicación siempre debe ser excelente. Y para que sea excelente tiene que ser clara. Clara. Clara significa que lo que tenemos que decir sea claro. No vale decir cosas que, por ejemplo, a veces las personas por complicar usamos palabras que no entienden. Hablo palabras en inglés y ¿qué significa? ¿No? Chicos, tengan cuidado con el awareness.
awareness, la recordación. ¿Por qué no dijiste recordación? O el market share. ¿Por qué no dijiste participación de mercado? O sea, simplifican, seamos claros, ¿no? O a veces, por ejemplo, a mí me pasó una vez que un jefe me dice, José Luis, tengamos cuidado con las personas obsecuentes. Miércoles. Yo soy una persona que lee un montón, pero de verdad que obsecuentes no la tenía. Entonces, lo primero que le dije fue, discúlpame Alejandro, ¿qué significa obsecuente? Ah, se rió, me dijo, no te preocupes. Obsecuente significa no crítico. Una persona que no es crítica, que lo que le dicen lo hace y no lo mide, lo hace nomás, no critica, no analiza. Ya. ¿No? Esto es azul, cuando sabes que es celeste. No, esto no es azul, esto es celeste. Eso significa no obsecuente. Digo las cosas que pienso, ¿no? Tiene que ser abierta y honesta, tiene que ser certera y precisa, tiene que ser oportuna y a tiempo, ¿no? Y acá hay un pequeño detallito de comunicación, ¿no? La comunicación es un proceso de transmisión de información, de ideas, de emociones, de habilidades, ¿no? A través de símbolos, palabras, imágenes, figuras. Nosotros los seres humanos somos netamente comunicativos. Y la comunicación es un proceso permanente de transmisión y recepción de valores y de actitudes. El proceso de comunicación básicamente es este. Es el emisor y el receptor. El emisor es el que emite el mensaje al receptor, que puede ser verbal, puede ser gestual, ¿no? Pero el emisor cuando va a dar un mensaje, por ejemplo, cuando me pidieron dar esta charla a ustedes, yo sabía que me presentaba ante profesionales de SENASA, entonces codifiqué mi mensaje dirigido a ustedes, para que ustedes lo decodificaran, lo descifraran, lo entendieran como yo quería transmitirlo. Y tuve en cuenta que el canal a través del cual iba a comunicarlo no iba a ser una presentación en persona, presencial, sino iba a ser una presentación virtual. Entonces el canal iba a ser la virtualidad. Teniendo en cuenta que era un ambiente, era una charla, no en la noche ni después del trabajo, sino en hora de trabajo, en un determinado contexto. Ahora, siempre es importante la retroalimentación, que seguramente voy a observar de ustedes con las preguntas que seguramente me formularán al final. Ahora, hay una serie de barreras cuando uno comunica. Una pueden ser las barreras físicas, ¿no? Ruidos, ladró un perro, maulló un gato, ¿no? Tocar un claxon, un timbre, ¿no? Otras conversaciones. También hay barreras psicológicas, ¿no? La persona que está en un estado de ánimo diferente, emocionada, en un estado de ánimo complicado, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo yo la semana pasada que hubo el temblor, que fue un martes, si no me equivoco, ¿sí? Yo me acuerdo que eran las 9:55 y justo estaba dictando yo hasta las 10. Y ya comenzó el temblor. Entonces fue un temblor fuerte, ¿no? Entonces, claro, mientras terminó el temblor, ya eran las 9:58. Le dije, bueno, chicos, ¿cómo están todos? Bien, bien, perfecto. Bueno, quedamos acá, nos vemos, bueno, ya faltaban 2 minutos, ¿no? Nos vemos en la próxima clase. Ya no era, ya la gente estaba obviamente pensando en sus hijos, en ver que se había caído. Bueno, yo estaba estoy frente a un escritorio y un librero, se cayó un objeto, seguramente en muchas casas se habrá caído pues un adorno, lo que sea, ¿no? O varios. Entonces, lógico, ¿no? La barrera psicológica. Y las barreras semánticas, lo que yo decía, ¿no? Las jergas, el lenguaje técnico, y también es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Los principios de la comunicación es que la comunicación se manifiesta siempre en 2 niveles, que es un proceso, que es inevitable porque nunca podemos dejar de comunicarnos, ¿no? Que tiene un nivel de contenido y de relación, que no es un acto aislado, por eso que es un proceso, y que es irreversible. Tiene una consecuencia para bien o para mal. Es como esa frase antigua que dice, hay 3 cosas que no se pueden detener una vez que ya se comunicaron. La carta enviada, la palabra dicha y la flecha lanzada. Ya lanzaste, ya, oye, disculpa, ya te disparé. No. Palabra dicha, carta enviada, o mail enviado, si usted quiere, y flecha lanzada, ya fue. Finalmente, el significado que le damos a las cosas, ¿no?
Normalmente la palabra tiene un peso, un valor. Muy poquito, bien ahí, 6%. El significado tiene mucho que ver con el tono y la inflexión, es decir, si mi tono es alto, es bajo. Si mi volumen es alto, es bajo, ¿no? Si mi energía es alta o baja, influye mucho. Y la expresión y la postura. ¿Cómo lo digo? Sudando, nervioso, temblando o fresco. Entonces es muy importante en la comunicación tener esos detalles. Muchas gracias, mis queridos amigos, y quedo a disposición de sus preguntas para lo que ustedes consideren importante. Muchas gracias, profesor, por su contribución en este importante tema. Agradecemos también a todos los que nos han seguido desde la cuenta de Facebook de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. A continuación, pasamos a la ronda de preguntas y tenemos la primera consulta. La persona que solo organiza, mas no motiva, no influye en las personas, ¿es líder? Profesor José Luis. Sí. Estaba con el micrófono apagado, disculpen, para poder escuchar las preguntas. Sí, definitivamente. A la pregunta que me hiciste, si la inteligencia emocional influye en el liderazgo, creo que fue la pregunta, ¿no? Sí, profesor. Sí, por supuesto que sí. La inteligencia emocional, miren, qué bonita pregunta. Podemos ser personas con una gran inteligencia o coeficiente intelectual, o sea, tenemos una capacidad para recordar nombres, cifras, una habilidad muy grande para manejar números, idiomas, pero la inteligencia emocional, la inteligencia social, es una competencia vital. Yo les diría, perdón, que hoy en día que una persona que no tiene inteligencia emocional no va a poder ascender en el tiempo. No va a poder ascender en el tiempo. Por ahí me preguntan, para mí, ¿cuál es el peor error que puede cometer un líder? Y me haces acordar, y yo agradezco mucho que en las empresas que trabajé, en varias de ellas, me dieron muchísimas capacitaciones acá y fuera. Yo me acuerdo que fui a Estados Unidos a una semana, una capacitación donde habían muy buenos maestros americanos e hindúes. Y me acuerdo que uno de los mejores era un hindú y que dijo, el éxito de toda esta semana de clases en el liderazgo es uno. Y lo voy a definir en dos palabras. Nos dijo, be humble. Be humble es, en inglés, sea humilde. Entonces, ¿cuál es el gran error de un líder? Es ser soberbio, ser sobrado, no escuchar. Ese es el peor error de un líder. Y la mejor virtud de un líder es ser humilde. Porque el humilde escucha, el humilde valora, ¿no? Ahora, es un tema actitudinal, pero es muy importante. Muchísimas gracias, profesor. Y tenemos la otra interrogante que lo realiza Miluska y ella nos señala lo siguiente. ¿Qué puede aconsejar para alguien que no tiene esta habilidad, pero la necesita desarrollar porque tiene un equipo de trabajo? Correcto. Miren, yo tengo una muy buena noticia, y es que el liderazgo es una de las competencias que más se pueden desarrollar. Que más se pueden desarrollar. Tú puedes desarrollar desde el punto de vista de conocimientos el liderazgo. Hay libros de autoayuda, libros técnicos del tema, papers, estudios sobre eso, hay películas, tú puedes a través del coaching ayudarte a mejorar mucho tu liderazgo. Es decir, el liderazgo es una de las competencias que más se pueden desarrollar. Más. Las más difíciles de desarrollar, por ejemplo, no son el liderazgo. Son, por ejemplo, orientación a resultados, la flexibilidad, que es bien difícil, la autoconfianza. Pero el liderazgo, les digo, sí se puede desarrollar y mucho. Sí se puede.
Excelente, profesor. Y tenemos la otra consulta que lo realiza Ronnie y él nos menciona lo siguiente. ¿Cuáles son los tips que se deberían dar a los jefes para que sean más empáticos con sus subordinados y de esa manera mejorar y optimizar el trabajo en equipo? Mira, muy buena pregunta, para lograr la empatía, dijimos que no solamente era necesario la convivencia, sino era necesario el involucramiento. Entonces, eh, un consejo es involucrarme con ellos, comunicarme con ellos. Yo paso de la convivencia a la empatía a través de la comunicación. La única forma de saber qué motiva a mi colaborador, qué lo compromete, es comunicándome. Si yo no me comunico, yo no sé si lo que necesita es motivación, si lo que tiene, ¿no? Su motivación va por lo económico, como dijimos en la presentación, por el reconocimiento, no sé. Yo sé cuando la persona se comunica conmigo o cuando yo me comunico con ella. Ahí es que yo sé. Antes no sé. La comunicación es justamente eso que necesitamos los líderes para poder saber lo que nuestro equipo necesita. Y la siguiente consulta es, ¿cómo se debe valorar la gestión del conocimiento en una institución? A ver, hay muchas formas. La gestión del conocimiento tiene que ver con mucho, ¿no? El conocimiento puede ser manejado como quieras verlo, ¿no? El conocimiento puede crecer a través de la capacitación, del entrenamiento, del desarrollo, pero también tiene mucho que ver con un tema cultural, ¿no? Es decir, cómo el conocimiento es tenido en cuenta en la organización. Peter Drucker, que es el padre de la administración moderna, decía que todo lo que planificamos estratégicamente queda en nada si la cultura de la empresa no lo asocia o no lo toma en cuenta. Él decía así, la cultura de una empresa, de una organización, digamos de SENASA o de cualquier organización, se come a la planeación, al planeamiento estratégico de una empresa en el desayuno, en el almuerzo y en la cena. Es decir, la cultura. Habría que revisar bien cómo es nuestra cultura y qué es lo que pensamos como líderes de la organización y qué necesitamos y qué apreciamos. Por ejemplo, tú puedes decir, oye, es necesario que innovemos, pero si la cultura de la empresa no va a valorar la innovación, entonces va a ser un discurso que no se va a manejar. Como dice Elba, ¿no? Efectivamente, es el ADN de la institución, la cultura, ¿no? La cultura es lo que realmente funciona en una organización, aunque no querramos verbalizarlo. Verbalizar significa decir, ¿no? Por ejemplo, yo, si me permiten, cuento una anécdota chiquita. Mi primera práctica fue cuando yo estaba terminando el 6º ciclo de universidad. Yo estudié en la Universidad de Lima. La Universidad de Lima tenía en esa época, no sé cómo esté ahora, debe ser, espero que sí, siga muy bien, tenía una excelente bolsa de trabajo. Entonces yo como ingeniero industrial fui a la universidad en el mes de octubre y pedí que por favor quería practicar en el verano, ¿no? De enero a marzo. Entonces me dijeron, vuelve usted en el mes de noviembre finales, que esperamos conseguir una práctica. Y me consiguieron una práctica en una institución grande, buena, no voy a decir el nombre, en el área de compras, que pertenecía a logística, ¿no? Entonces, yo era el practicante, en esa área yo era el único practicante, pero habían auxiliares, secretarias en esa época, hablo del año 80, verano del 84, finales del 83, imagínense, hace casi 40 años van a ser. Y habían asistentes, analistas, compradores, en un área grandota, porque era una empresa grande. Y el jefe de compras era el señor Pereda, me acuerdo, muy buena persona. Me acuerdo que le gustaba enseñar, me decía, José Luis, me decía, el éxito en las compras el factor de éxito es el tener siempre opciones, me decía. Si una persona que compra no tiene opciones, está muerto. Hay que tener opciones, o sea, tener alternativas. Entonces, lo primero que me mandó a hacer a la semana y media, cuando a mí me tenía más confianza, fue darme toda la relación de los 20 principales ítems que compraba la empresa, ¿no? Los productos que compraba. Y me dio los productos y me dio los 3 proveedores con los que trabajaba, sus precios, sus condiciones. Me dijo, por favor, me dijo, quiero que me consigas 3 más.
Excelente, le dije, señor. Entonces, yo me puse a trabajar. En esa época no había computadoras, no había celulares, no había nada. Todo era páginas amarillas, teléfono para llamar y preguntar condiciones. Entonces me lo pidió para una semana, yo se lo acabé en 4 días, se lo entregué. Y no le hice 3, sino como él me dijo que era opciones, había que tener más, le hice 5. Entonces le puse 5 proveedores para los 20, para cada uno de los 20 ítems. Entonces me dijo, caracho, me dijo, José Luis, has terminado antes. Sí, señor, acá está. Mira, me dijo, se lo di en la mañana, me dijo, no, hoy día no lo puedo ver contigo en la tarde, pero mañana, que era viernes, lo vemos contigo. Ya, señor. El viernes en la mañana, como a las 10 de la mañana, me llamó, José Luis, entré a su oficina, cierra la puerta, por favor. Cerré la puerta, toma asiento. Me senté. José Luis, ¿qué has hecho? Cuando me dijo eso, dije, pucha madre, ¿qué he hecho? Le dije, señor, señor Pereda, he hecho lo que usted me pidió. José Luis me dijo, mira los precios que me has puesto. Sí, le digo. Hay muchos ítems que me has puesto, muchos, no todos, pero muchos, donde el precio excede los que yo te he dado. Le dije, no, lo que pasa, señor, es que yo apliqué lo que me habían enseñado en mi curso de compras en la universidad y en logística. ¿Por qué? Porque no solamente es el precio. Me enseñaron a hacer un ranking de factores, precio, condiciones de entrega, garantía. Le dije, por ejemplo, acá este producto que compra la institución, le dije, señor, nos lo dan con 3 meses de garantía. Acá vale un poquito más, pero es 2 años de garantía. Y acá así. Entonces, después de decirle, me escuchó, me dijo José Luis. O sea, me terminó de escuchar y me dijo José Luis, te voy a decir algo que no te lo he dicho y por lo tanto yo me siento que no ha sido tu falla, sino yo no te expliqué. En esta empresa, me dijo, un buen proveedor es un proveedor barato. ¿Entendiste? Sí, señor. Hazlo de nuevo. Y por supuesto, todos los proveedores que le traje eran proveedores más baratos que los que él tenía. Entonces, tú puedes decir, no, pero no solamente es barato, no tenés que ver calidad, entrega, fecha de entrega, que te lo entregan acá. No, para ellos lo importante era barato. Entonces, si en una empresa la cultura es proveedor barato, es lo que vale, o en una empresa cliente, buen cliente es cliente que no se queja, entonces, o un buen cliente es un cliente quejoso porque te ayuda a mejorar, eso es lo que manda. Siempre. Por eso te digo, la cultura está por encima de todo. Entonces, yo puedo hablar 1000 cosas con respecto al liderazgo, pero si la cultura de la empresa tiene una manera de ver las cosas y no cambia, va a ser bien complicado. Esa es mi Muchas respuesta. gracias, profesor. Y tenemos la siguiente interrogante. ¿Cuál sería el valor más importante de un líder en una organización y cómo se daría una comunicación asertiva? Bueno, el líder, lo más importante para mí de un líder es que sea coherente, ¿no? El líder tiene que ser coherente con lo que dice y lo que hace. Porque si hay algo cierto es que al líder, pensemos en nosotros como papás y mamás. Nosotros somos líderes en nuestras casas. Nosotros le enseñamos a nuestros hijos más que en función a lo que les decimos, a lo que hacemos. Por ejemplo, yo le digo a mi hijo, hijo, anda a misa, anda, acércate a Dios, escucha la misa. Pero yo no voy nunca. ¿Mi hijo va a ir? No. Si ve que yo no voy. Pero si me ve todos los días persignarme y rezar, él va a rezar también. Va a decir, no, pues si mi papá reza, es porque debe ser bueno hacerlo. O sea, no lo digo, lo hago. Coherencia entre lo que digo y lo que hago, ¿no? Por ejemplo, si yo le digo, hijo, no te gastes todo, ahorra, y ve que yo no guardo nada, todo lo gasto, nunca tengo nada, nunca tengo un stock para asegurar nada, todo lo gasto, el hijo va a ser igual. Entonces, coherencia es, si yo quiero algo, exijo algo, yo tengo que practicarlo. El líder tiene que ser auténtico, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo, como jefe, que le digo a los colaboradores, chicos, por si acaso acá las relaciones entre trabajadores no son sugeridas, y yo soy el primero en incumplir eso. ¿Qué va a pasar cuando se den cuenta? Mi liderazgo se cayó totalmente. Entonces, el líder es ejemplo. El líder, la líderes son ejemplo. Cuando tus colaboradores, tus hijos, tu familia, que es lo que más nos interesa, se dan cuenta que lo que yo digo es una cosa
y lo que hago es otra. Fui. Es una pena. Por eso, el principal valor, gracias por esa pregunta, es la coherencia, la autenticidad. Excelente. Y tenemos otra consulta y nos menciona, los funcionarios que asumen cargos de confianza deben ser personas empáticas y demostrar inteligencia emocional. Yo creo que todos en una organización tienen que serlo, pero sobre todo los líderes, sí, yo creo que sí. Un líder tiene que tener buena comunicación con su equipo y tiene que ser, tratar, porque, ojo, algunas personas no tenemos la suerte de haber crecido en un entorno de empatía. Entonces, obviamente, si yo no he visto empatía en mi familia, con la gente que he trabajado, ¿de dónde va a salir la empatía? Entonces, voy a tener que aprender. Pero si me doy cuenta que eso es importante, voy a comenzar a cambiar. Pero sí, la organización debe buscar personas con empatía. Porque luego el equipo, cuando recibe a un líder que no es empático, que no se preocupa por el colaborador, lo va a resentir y no va a producir igual. Entonces uno va a decir, pero ¿por qué pasó? ¿Qué pasó? Y ahí va a ser el problema. El problema entonces no va a ser de ese líder que no tiene empatía, sino la organización que lo puso allí y que no lo preparó. Porque si yo tengo una persona técnicamente muy buena, pero sé que no tiene esos valores de empatía, de servicio, no conoce, no le han enseñado, es muy técnico, yo debo prepararlo previamente. Y finalmente, cuando lo ponga, voy a tener un profesional de primera, pero además, ¿no? Bien reforzado por estas competencias de habilidades blandas que le van a ayudar muchísimo. Y tenemos la otra consulta que lo realiza Ángel y él nos menciona lo siguiente. Si los jefes no tienen mucha comunicación con sus colaboradores, ¿quién o quiénes les pueden hacer cambiar? Miren, yo voy a hablarles en función a mi experiencia profesional. Yo he sido gerente de recursos humanos 20 años. Y yo siempre, como gerente de recursos humanos, lo que propicié es que recursos humanos es el área que tiene que trabajar. O sea, yo he pensado siempre que el área que debe buscar la justicia o equidad en la empresa es recursos humanos. O sea, cuando tienes un problema, ¿a dónde vas? A recursos humanos. Está pasando esto. Entonces, si hay alguien que siente que debe mejorar esta función, estas características de su líder, debería recurrir a recursos humanos y decirle, mire, ¿sabe qué? Pasa esto, debería mejorar esto, y recursos humanos debería proactivamente hacer todo lo posible para mejorar eso, ¿no? Y recursos humanos tiene las herramientas, o sea, recursos humanos sabe que puede capacitar, que puede entrenar, que puede coachar, y si no lo hace recursos humanos, puede poner a alguien que lo pueda hacer. Entonces yo creo que cuando existe una recursos humanos fuerte, tienes los medios para poder cambiar injusticias o situaciones que no sean correctas. Claro, cuando esto no sucede, obviamente va a pasar que el colaborador o se tiene que adaptar a lo que hay, o finalmente, si puede, se va a marchar la empresa y los talentos se van a ir. Y para finalizar, tenemos la última consulta y lo realiza Carmen. Ella nos menciona lo siguiente. ¿El líder nace o se hace? Las dos. Hay líderes que nacieron y hay líderes que no nacieron con mucho liderazgo, pero han trabajado tanto y se han preparado tanto que son excelentes líderes. Como también hay líderes que nacieron líderes, pero a los que no se les dio la oportunidad, no se les desarrolló y que quedaron ahí. Entonces, ambos. El líder nace y se hace. Yo conozco líderes que no tenían gran liderazgo, pero que lo desarrollaron y son tremendos líderes. Y también conozco líderes que son espectaculares y que siempre fueron líderes desde chiquitos. Ambos. Y también conozco gente que tenía mucho liderazgo, pero el hecho de no desarrollarlo. Mira, hay una frase que dice, porque el liderazgo, la empatía, el trabajo en equipo, la comunicación, la orientación a resultados, la perseverancia, todas son habilidades, todas son competencias. Y las competencias son conductas y comportamientos que pueden observarse. ¿Qué pasa cuando yo no desarrollo una conducta? La voy perdiendo. ¿No? ¿Qué pasa, por ejemplo, si ese es mi temor de la pandemia, ¿no? Hay muchas competencias, muchas conductas, muchas actitudes, muchas
muchas conductas, volviendo al tema, comportamientos que se han perdido. ¿Por qué? Por el temor, por salir. Entonces, por ejemplo, pensemos, ¿cuánto va a costar en un futuro que los niños, los jóvenes, sobre todo los niños, salgan a la calle? Hay gente que no quiere salir. Muchos de ustedes no deben querer salir por temor. Entonces, esas conductas cambian cuando uno las instala. Normalmente una conducta se instala en una persona en un mínimo 6 meses. Bueno, están pasando 2 años. Entonces, sí, pues, es importante saber que toda conducta se puede cambiar. Por eso, el liderazgo nace, pero también se hace. Por supuesto que sí. Muchas gracias, profesor, por su participación en este evento. A continuación, quiero invitar a Claudia Albino, jefa de Inbound Marketing, que nos hablará acerca de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Adelante, Claudia. Muchas gracias, Analí, muchas gracias, profesor, y muchas gracias a las más de 300 personas que siguen en las 2 salas de Zoom y a través de Facebook también, a las más de 400, perdón, personas que nos siguen. Bueno, en esta oportunidad quiero aprovechar estos minutos para presentarles la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Nosotros partimos de un ADN que es crear impacto positivo y trascender. Buscamos que nuestros estudiantes y comunidad generen ese impacto positivo para ser mejores personas. Nosotros actualmente estamos localizados en 4 campus a nivel físico. Sin embargo, nuestra presencia de modalidad de clases a distancia nos permite llegar a todo el Perú. Tenemos campus en Miraflores, Los Olivos, en Arequipa, en Huancayo y Cusco. Y próximamente en Ica. Comparto también algunos de los logros que nos llenan de orgullo sin duda como institución. Somos la primera universidad en Latinoamérica en acreditar su diseño de sistema de garantía con ANICA. Somos la 7ª universidad privada del país y la primera en acreditación del ranking de América Economía. Somos el primer centro de formación de profesionales también en gestión pública en el país. Desde luego, también somos una universidad licenciada por SUNEDU. Tenemos certificación en ISO. Tenemos más de 60 convenios y 20 membresías internacionales para nuestros estudiantes. Y somos la primera universidad en Latinoamérica en certificar su formación virtual. Dada la situación actual, muchas clases se llevan en esta modalidad y nosotros brindamos todas las facilidades para que el ecosistema del estudiante sea el más óptimo. Nosotros en cifras, a nivel de pregrado, contamos más de 33.000 estudiantes en nuestras 27 carreras y en posgrado más de 6.500 estudiantes en todo nuestro portafolio de programas, ¿no? Como comentaba, tenemos actualmente 5 campus y próximamente también aperturaremos en Ica. Dentro de nuestro portafolio quiero resaltar nuestro MBA, nuestra maestría en Gerencia y Liderazgo Transformador, que es nuestra maestría de Administración y Negocios en alianza con la Pontificia Universidad Católica de Chile. Esta maestría está desarrollada para tiempos de incertidumbre y complejidad, dada hoy por hoy la situación en la cual nos encontramos en el contexto actual del mundo VUCA, que justo comentaba el profesor, en el cual un líder se debe desempeñar, ¿no? en tal situaciones. Acá nuestra maestría considera todos estos puntos para la gerencia y liderazgo transformador de nuestros estudiantes. También contamos con diversos programas en diplomaturas de especialización, como en salud, con auditoría médica, auditoría en salud y auditoría informática de la salud. También en maestrías, en el área de administración y negocios, cuarta revolución industrial, derecho, en educación, en gestión de personas, en ingeniería, en salud. También contamos con programas de especialización como microfinanzas, mejora de procesos, en cuarta revolución industrial como ciberseguridad, marketing digital, transformación digital, gestión estratégica de tecnologías y también algunos otros como Lean Management, también Data Analytics. En derecho, como los que vemos aquí, antisoborno y cumplimiento, derecho del trabajo, derecho laboral. También en educación
para el desarrollo de tesis, proyectos de investigación y asesoría de trabajos de investigación científica. Gestión y liderazgo educativo. Gestión de las TIC para el aprendizaje, para muchos docentes que han migrado a este ecosistema digital, ¿no? Y también gestión de personas. En humanidades como convivencia escolar y tutoría, psicología clínica, también proyectos de BIM en ingeniería y en salud con el programa de datos para la preparación ante pandemias y epidemias. Y también contamos con un portafolio de programas en tecnología de la información. Estos son programas cortos para conocimientos técnicos en diversos rubros, como AutoCAD, AutoCAD Civil 3D, Autodesk Revit, plataforma.net, desarrollo web profesional, diseño gráfico digital, edición y postproducción audiovisual, Excel, Office, Power BI, programación y desarrollo con Python, SPSS, aplicado a la investigación. Este es nuestro portafolio al cual ustedes pueden acceder como colaboradores de SENASA. Muchas gracias, Claudia, por la información. Estamos compartiendo en el chat el enlace de la encuesta, la cual estará solo disponible el día de hoy. La constancia saldrá con los nombres y apellidos ingresados en la encuesta y será remitidos a sus correos un plazo máximo de 30 días posterior al webinar. Asimismo, los invitamos a unirse a nuestro grupo de WhatsApp, donde estaremos compartiendo artículos, tips del docentes y también información de nuestros programas y maestrías. Adicional a ello, se estará enviando a sus correos también la grabación del evento para que puedan accederlo. De esta manera damos por concluido nuestra conferencia Liderazgo y Trabajo en Equipo. Agradecemos la participación de nuestro ponente y a todos ustedes que nos han seguido conectados por este Zoom y las redes sociales. De parte de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental y SENASA, les agradecemos su participación. Muchas gracias.